Bien, muy buenas tardes, colegas, profesoras, profesores. Comenzamos entonces nuestra reunión que corresponde a la tercera reunión síncrona del curso de formación en docencia universitaria que es conducente a la habilitación pedagógica. Muchos de ustedes ya la tienen. Más bien este curso vendría a actualizar esa, ese digamos, estatus administrativo en parte, ¿cierto? Y por otro lado también esta renovación de algunos aspectos curriculares que siempre son necesarios porque bien saben que son muy dinámicos. Y para otros docentes, otros colegas, es primera vez también que tienen esta aproximación a esta temática, al modelo educativo de la universidad y también a las discusiones que nosotros queremos intencionar para comenzar a trabajar este semestre. Así que sin más, quisiera darle la palabra a Gabriela porque estuvimos revisando en conjunto el trabajo que se hizo, que hicieron ustedes de la evaluación anterior, las que subieron a la plataforma CiudadEdu, y allí hay cosas bien interesantes que no podemos dejar de lado, tenemos que partir haciendo esa revisión. Y Gabriela, por favor. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Ya, súper. Hola, ¿cómo están? Acá en Valdivia hay temporal, así que aquí con un poco de frío. Y sí, efectivamente con Ricardo estuvimos trabajando en leer los trabajos que ustedes subieron respecto del módulo 2 y fue súper interesante y conversábamos que era importante ojalá poder utilizar ese material en otra instancia de capacitación, por ejemplo, si es que se da eh, las capacitaciones que se tienen que desarrollar por el modelo, por el proyecto AUS, poner ese material a disposición de esas instancias también. Pero para efectos de retroalimentar esa actividad, quisimos centrarnos, ya que la semana pasada estuvimos trabajando en estrategias de enseñanza-aprendizaje, en el aprendizaje basado en problemas, pero como una estrategia, ¿cierto? Que ustedes pueden aplicar para el desarrollo de sus resultados de aprendizaje. Y respecto a esa actividad, lo que nos pareció que era interesante de las conclusiones a las cuales ustedes llegaron es lo que está aquí. Y sobre todo porque si bien el trabajo fue grupal, para quienes estuvieron en la sesión de manera síncrona la semana pasada, hay algunos y algunas académicas que de todas maneras hicieron el trabajo de manera individual y es interesante también las conclusiones a las que llegaron porque hay mucha coincidencia en esas conclusiones. Nosotros lo que hicimos fue tomar, ¿cierto? Aquello que más se repetía y es esto que está acá. Por ejemplo, una de las ventajas del aprendizaje basado en problemas que ustedes indicaban como estrategia de enseñanza-aprendizaje, independiente del caso, porque también hubo mucha reflexión en torno al caso que se les planteaba, que entendemos que es importante. Y por eso les decía que ojalá que tengamos la posibilidad de poder entregar este material para que pueda ser utilizado en alguna instancia en donde se trate, ¿cierto? A fondo, el tema de las niñas y los niños con trastorno del espectro autista. Pero vuelvo a la idea de que el aprendizaje basado en problemas como estrategia para el desarrollo de los resultados de aprendizaje tiene como ventaja la posibilidad de progresión en los aprendizajes. Es algo que repetía mucho respecto de la progresividad que se puede lograr al respecto. También que se pone en valor, ¿cierto? Las concepciones previas, los aprendizajes previos de los estudiantes. Es algo que también ustedes indicaban como ventaja. Que se pueda anticipar, dado que la forma en la que aplicamos el aprendizaje basado en problemas la semana anterior fue mediante la aplicación de este paso a paso, ¿cierto? Y este paso a paso lo que permite es que se pueda anticipar aquello en que las y los estudiantes necesitan refuerzo.
Respecto de lo mismo, que se puede proponer un plan de acción efectivo, ¿cierto? Que se pone en valor la investigación, es algo que un profesor mencionaba, y también que permite, ¿cierto? Y algo que mencionaban también de manera bastante reiterativa, que permite el aprendizaje colaborativo. Entonces, básicamente, la semana pasada lo que tratamos de hacer fue poner en valor, ¿cierto? Estas características de las metodologías activas, sobre todo, o con énfasis en el aprendizaje basado en problemas, pero si ponemos a analizar otras metodologías activas, también nos vamos a dar cuenta que hay varias que se relacionan o que sus ventajas se relacionan con lo que ustedes mismos concluyeron respecto del aprendizaje basado en problemas específicamente. Yo haría el énfasis en eh, abrirse a conocer nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, estar permanentemente revisando las que uno ya maneja. Eh, Esto varía año a año, es muy dinámico, las estrategias van aumentando o se van haciendo más complejas, más integrales, y en algunos casos van resolviendo con mayor grado de satisfacción a los docentes el trabajo dentro del aula. Así que eh, mi invitación es a no dejar de estar revisando esa información, esos documentos, los papers. Yo ahí también intencionaba el trabajo de académico, como de investigación en pedagógica que tenemos en la universidad, por ejemplo, tenemos esta revista de estudios pedagógicos, y allí todo el tiempo también vamos a encontrar material semestre a semestre que aborda distintas metodologías, tanto de enseñanza-aprendizaje como de evaluación, que es la temática del día de hoy, pero también de estudio de casos, ¿no? Escenarios concretos en donde suceden procesos con resultados también a evaluar, en algunos casos más lejanos, en otros casos más cercanos, pero que no deberíamos perderlo de vista. Yo quiero preguntar algo. A Profesora, sí. propósito de lo que estamos conversando, saludarlos a todos primero. Eh, no sé si tú nos sugeriste mucha bibliografía y varios datos y páginas también que podemos visitar. Y yo no sé si la universidad tiene alguna base de datos o alguna especie de, no sé cómo explicarlo, algún portal, por ejemplo, o webinar donde uno pudiera, por ejemplo, extraer información o videos o ejemplos de cápsulas donde se pudieran ver ejemplos de ABP o de otras metodologías activas que se hubieran realizado algún profesor, que hubieran grabado especies de cápsulas como material de ese tipo. No sé si es extraño que exista o no, algo así donde uno pudiera, por ejemplo, revisar pedacitos de cápsulas o cosas así que pudieran darnos mayor información. A veces uno lee también y es como súper útil y provechoso, pero a veces también como mirar cómo se realiza una fase, sería como súper interesante. Yo no sé si el Austral cuenta con ese tipo de, como de portales o de archivos, o es muy loco lo que estoy diciendo. No, yo lo encuentro fantástico. Es un bonito proyecto, la verdad. Hubiera sido un perfecto PIDU. Ya, pero, Yo, pero no lo hagamos pido, hagámoslo de otro. claro, no, de todas Claro, es que maneras, o estoy sea, pensando en que a veces existen como sí, muchas metodologías y la literatura favorece mucho, pero a veces uno necesita, por ejemplo, mirar de forma visual ya hecho o pedacitos como no de ABP necesariamente, pero por ejemplo claro. momentos de la clase o cosas que usamos de repente los profes. Pensé que podía existir, o a lo mejor no la Watch particularmente, pero como recursos de ese tipo, pensaba. Sí, definitivamente es una súper buena idea, profesora. La verdad es que sería un material valiosísimo para los docentes nuevos y, bueno, para todos, la verdad, incluso para evaluar distintas realidades, ¿no? Porque lo que podamos nosotros presentar, por ejemplo, en Patagonia, puede ser complementario o innovador para lo que se hace en Valdivia y viceversa. Así que, Eh, mm, Gabriela, sí. no de esa forma, no tan específico como lo plantea la profesora Tatiana, pero si visitan la página web de Docencia Online, van a encontrar, se los voy a proyectar porque lo tengo aquí. Sí, claro.
van a encontrar, ¿lo ven? Esta es la página del equipo Sí, de docencia online. Y por ejemplo, si van acá donde dice caja de herramientas, van a encontrar algunos módulos de aprendizaje. Por ejemplo, cómo usar el Kahoot o cómo aplicar este pensamiento de diseño o el Mentimeter, etcétera. Entonces, de pronto, eh, hacer el enlace, o acá hay algunos recursos igual, por ejemplo, orientaciones sobre evaluación o matrices y rúbricas, etcétera. Ahí en el chat despegué el enlace. Podemos podríamos comentarle, ¿cierto?, a Paulo Contreras, que es el jefe de DASIC, y que además es el jefe de docencia online, de la necesidad que exista estos ejemplos, como lo plantea la profesora Tatiana. En este tercer y último módulo de este curso, nos corresponde, ¿cierto?, analizar el proceso de evaluación del y para el aprendizaje. Eh, con Ricardo nos cuestionamos bastante cómo plantear el tema de la evaluación, entendiendo que es complejo y que es amplio, ¿cierto? Yo no sé si existe otro momento del proceso de enseñanza-aprendizaje que sea tan complejo y que tenga tantas aristas como es el proceso evaluativo. Entendemos que el proceso evaluativo genera muchas dudas y que probablemente en esta instancia lo que vamos a hacer es plantearnos aún más dudas que certezas al respecto, pero también tenemos la tranquilidad de poder abordar el proceso evaluativo desde una mirada no, no superficial, sino que desde una mirada con énfasis en dos elementos que vamos a ver en unos momentos más, y que ya dadas las posibilidades que ofrece el proyecto AUS, ¿cierto? Esta va a ser una temática que se va a tratar con más profundidad y detalle. ¿Es así, Ricardo? Que sí. va a haber una instancia para... Ya, perfecto. Entonces, Sí, por a eso ver, tenemos la tranquilidad de verlo de esta forma. solo un comentario que interrumpo brevemente, Ujú. Gabriela. Sí, nosotros Sí, dale, dale. estamos haciendo un levantamiento de información con los jefes de carrera, los directores la directora de la Escuela de Pedagogía, y los distintos coordinadores de los programas de continuidad de estudio, para justamente priorizar algunas capacitaciones, ¿m? En virtud de las necesidades bien específicas del campus. Nosotros teníamos una lista de necesidades pedagógicas ya establecida, pero esto fue por ahí por el 2020. Entonces, puede ser que, y bueno, así lo han demostrado los resultados, que lo que era prioritario el 2020 hoy ya no lo es de esa manera, ¿no? Y hay algunas prioridades puntuales. Y justamente lo que es evaluación está en el top 3 de las necesidades pedagógicas más relevantes del campus. Así que eh, esto es una invitación también para lo que sigue, ¿no? Vamos a apurarnos con ese tema, con nuestra programación de capacitaciones, porque también queremos que quien haga la capacitación en evaluación sean personas absolutamente idóneas y expertos en evaluación. Aquí nosotros, desde DASIC, cubrimos un ámbito institucional, ¿m? Tratamos de socializar cuáles son los aspectos que el currículum de la UACH establece como evaluación. Podemos reflexionar sobre muchos temas, pero la verdad es que los avances más específicos los podremos ver, incluso nosotros también, por cierto, con los expertos. Y para eso las capacitaciones vienen a complementar y a continuar este camino que iniciamos aquí. Súper, gracias, Ricardo. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar hoy día? Nos vamos a centrar... Ah, pegado el computador y pinchando el equivocado. Ya. Nos vamos a centrar en la evaluación, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer en evaluación y retroalimentación del proceso evaluativo. Y lo que vamos a hacer es analizar la relevancia de este proceso, identificando el impacto, ¿cierto?, que tiene en el proceso de aprendizaje.
Y además vamos a valorar la importancia de la retroalimentación de los resultados de las actividades evaluativas, ¿cierto? Mirándolos desde la perspectiva como una oportunidad para la mejora. Entonces, pregunta para ustedes, para que empecemos a conversar. El proceso de evaluación genera muchas preguntas y se aborda desde muchas preguntas. De hecho, cuando leemos documentos, textos científicos al respecto, nos encontramos con que se aborda desde qué evaluar, cómo evaluar, cuándo evaluar. Pero ahora centrémonos en el para qué, ¿cierto? ¿Para qué evaluamos? ¿Para qué evalúan ustedes? O la pregunta podría ser también, ¿para qué lo estamos evaluando en este curso? ¿Para qué evalúan? En el Para chat medir o... la medición. Ya, súper. Para tener un juicio Medición. del estudiante, dice. Súper. Para medir, dice el profesor Hugo. Súper. Muchas gracias, profesor. Profesora Tatiana. Evaluamos para conocer el alcance del aprendizaje de los estudiantes y poder avanzar y o modificar. Ya, súper. Súper. ¿Algo más? Evaluamos para medir. Evaluamos para tener un juicio. Evaluamos para conocer y tomar decisiones posteriormente, ¿cierto? Con la información que tenemos, ¿ya? Para ver avances y lo que falta, dice la profesora Ana María, ¿cierto? Para el docente y los estudiantes. Súper, 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 súper. En el contexto, para medirnos a nosotros mismos, eso igual es interesante. Súper, muchas gracias, profesora Magdalena. Entonces, bajo este parámetro, el parámetro institucional, ¿cuál es el concepto de evaluación? ¿Qué es lo que se entiende como evaluación? Y esto nosotros lo extrajimos desde los documentos institucionales. Primero, el profesor Hugo mencionaba para medir. Efectivamente, es parte del proceso de evaluación la medición, efectivamente, pero es una parte del proceso. La evaluación y medición no son el proceso en sí mismo, sino que, como bien dice ahí, comprenden procesos diferentes, ¿cierto? Podemos evaluar para medir, efectivamente, pero medir para evaluar de pronto es un poco, o es una mirada, podría ser una mirada que genere algunas limitaciones del proceso de evaluación. La medición nos va a dar, ¿cierto? Nos va a otorgar información cuantitativa respecto del proceso, pero el proceso de evaluación es mucho más amplio. Y también es importante comprender, comprender que la evaluación es un proceso que implica planificación y sistematización, ¿cierto? Y esto, como bien decían ustedes, para analizar estrategias que permitan mejorar el desarrollo de los resultados de aprendizaje. Y es ahí, y es por esa razón, para mejorar el desarrollo o el logro de los resultados de aprendizaje, es que hoy día también nos vamos a centrar en la retroalimentación. Ahora, estrictamente en el modelo educativo de la universidad, la evaluación implica esta serie de cosas que ustedes pueden ver allí descritas. O sea, como ya mencionábamos, la evaluación es un proceso. Y es un proceso que no inicia ni termina, ¿cierto?, cuando se aplica el instrumento, sino que la evaluación inicia cuando inicia el proceso de aprendizaje y termina cuando termina el proceso de aprendizaje, ¿cierto? La evaluación, y lo vamos a ver más adelante también, no solo significa que debemos recoger información relativa a los contenidos, porque además tienen que recordar que ustedes, o en realidad lo que declaran los perfiles de egreso no es contenido, ¿cierto? Sino que son competencias. Por lo tanto, la evaluación debe recoger información respecto al desarrollo de las competencias. Ahora bien,
por eso que es tan importante la vinculación, y es lo que hablábamos en el módulo 1, la vinculación entre el proceso de planificación de la enseñanza con el perfil de egreso. Y ahí ustedes se acuerdan que en el videito nos mencionaban, bueno, yo hago esto otro, considero esto otro, porque todo esto es parte del proceso. Y para que el proceso de evaluación sea efectivo es necesario que sea consistente y coherente con un proceso de desarrollo de competencias. Ahora, la evaluación también implica una actividad en permanente desarrollo. Eso quiere decir, y ya lo mencionábamos hace unos minutos atrás, que no solo aplicamos evaluaciones al final de un proceso evaluativo, sino que estamos evaluando constantemente, ¿cierto? Aplicando evaluaciones formativas, aplicando evaluaciones diagnósticas, ¿cierto? Y retroalimentando durante todo el proceso a las y los estudiantes. También la toma de decisiones que implica el proceso evaluativo es ideal que se apoye en evidencia diversa, ¿cierto? No solo al final del proceso. Sabemos, ¿cierto?, que si solo nos quedamos con aquello que está al final del proceso, nos estamos perdiendo, ¿cierto?, evidencia e información que es vital, ¿cierto?, durante todo el desarrollo del proceso de aprendizaje. Y finalmente, ¿cierto?, que es un aspecto fundamental, es que el proceso de evaluación debe implicar, o más bien se debe abordar como una oportunidad para destacar aquello que las estudiantes, ¿cierto?, hicieron bien, para destacar sus fortalezas. Y es ahí también en donde toma tanta relevancia el proceso de retroalimentación de los aprendizajes. Luego tenemos aquí entonces estas preguntas que ordenan de alguna manera el proceso de evaluación. En principio, los tipos de competencias, los niveles de desempeño que son esperados en cada asignatura, desde el saber conocer, al saber hacer, al saber ser. Ahí involucramos, ¿cierto?, estas tres grandes dimensiones, que va desde lo cognitivo a lo operativo y a las relaciones sociales, o a la capacidad de relacionamiento social. Así está definido en el modelo institucional también. Y luego en particular a los desempeños, ¿no? A qué tipo de saber específico vamos a comenzar a incorporar en nuestra evaluación. Y ahí es donde los verbos que utilizamos para organizar nuestros resultados de aprendizaje, nuestras unidades y nuestras evaluaciones son fundamentales, ¿no? Aquí más que verbos son procesos. Podemos ver los verbos como procesos, y en ese punto es donde también identificamos que existen procesos inaugurales, podríamos decir, o elementales, que sostienen lo siguiente. Y ahí es donde muchas veces la selección de la metodología tiene que responder a ese desempeño que se ha seleccionado o al cual se ha determinado para tal o cual unidad de aprendizaje. ¿Cómo evaluar? Justamente lo que decíamos anteriormente, las metodologías involucran una serie de técnicas y también una serie de instrumentos que habrá que seleccionar, que habrá que discriminar cuáles son los pertinentes a partir del tipo de saber, en principio, y el tipo de desempeño que se tiene que evaluar, ¿no? Esto no es una decisión arbitraria, no es una decisión antojadiza de los profesores, por cierto, sino que tiene que responder específicamente a el saber que estamos analizando y el desempeño que está incorporado a ese saber. Y disculpa, Ricardo, y eso también es importante porque podemos mirar el proceso de planificación de la enseñanza como un diálogo continuo entre nuestros propósitos, que en este caso serían los resultados de aprendizaje, y que, como ya hemos mencionado en varias instancias, estos tienen que estar en concordancia con las competencias, ¿cierto?, con el perfil de egreso. Y si lo miramos en detalle, las competencias y el perfil de egreso están construidos de esta forma. Sí. O sea, damos cuenta de capacidades de carácter disciplinario que se van a desarrollar, damos cuenta de capacidades o habilidades de carácter operativo, y también damos cuenta de todo lo relacionado con las competencias genéricas y sellos. Entonces eso es parte del proceso, y eso tiene que también formar parte del proceso de evaluación.
Y esta selección, como bien menciona Ricardo, de qué voy a evaluar y cómo lo voy a evaluar, tiene que ser consistente, ¿cierto? Por ejemplo, con los resultados de aprendizaje, evidentemente, pero también con las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Entonces, efectivamente se constituye como un diálogo que tiene que ser coherente, ¿cierto? Para que al llegar al proceso evaluativo, él o la estudiante no tenga dudas respecto de lo que tiene que hacer. ¿Y cómo evaluar, no? Es la última pregunta. Y aquí es donde en realidad no hay tampoco ningún secreto. El modelo curricular de la universidad se enfoca en estas tres formas de evaluación, en la diagnóstica, en la formativa y en la sumativa. Aquí tuvimos una conversación con Gabriela en torno a si la evaluación formativa llevaba o no llevaba nota, porque es una consulta que siempre emerge. Y la verdad es que se entiende que la evaluación formativa es aquella que se resuelve in situ, ¿no? Durante la clase. Entonces, la verdad es que no se trata de estar calificando esa evaluación, sino que es una manera de ir midiendo en el momento el progreso hacia el logro de un resultado de aprendizaje. Distinta es la manera en que se concibe la evaluación sumativa, que más bien viene a hacer, ¿cierto?, esta función elemental de la evaluación, que es medir efectivamente el grado de logro de una unidad de aprendizaje específica. Profesora Tatiana. Sí, solo quiero comentar que me parece muy nuevo, entre comillas, para mí, pero muy interesante, que me imagino que también es parte del modelo WASH, pero que debe tener como un estándar para todo lo que entendemos por evaluación, la parte de la evaluación diagnóstica. Generalmente uno asocia la evaluación diagnóstica, sobre todo quizás no el contexto universitario, fuera de él, las escuelas, los liceos, etcétera, con cuánto sabe el estudiante de un tema. Y vamos al contenido, y vamos al saber. Me gusta mucho esto que ustedes colocan acá de que la evaluación diagnóstica también hace referencia a qué es lo que espera, cuál es la expectativa de aprendizaje de los estudiantes y cuáles son su listado, su top one de lo que quiere aprender, porque pareciera ser que nos estamos centrando mucho en entender la evaluación diagnóstica desde la perspectiva de cuánto sabes de ese tema que yo después quiero plantearte como trabajo. Entonces me gusta mucho, no lo había visto desde esa perspectiva. Profesor Patricio, tiene la palabra. Hola, hola a todos, buenas tardes. Estoy un poco desfasado, parece, en mi conexión, pero ¿No se escucha bien? Quisiera un momentito tomar algo que mencionaste, Ricardo, hace un tiempito, eh, y cuando hablaste un poco de la evaluación formativa y de lo que conversaron con Gabriela y si es que se puede calificar con una nota o no, y unir dos cosas a modo de pensamiento. La evaluación diagnóstica, me acuerdo en la época que a mí me enseñaron metodología del aprendizaje y metodología de la ciencia natural, de la biología, la física y la química. La evaluación diagnóstica con la formativa están muy unidas, porque cuando uno hace una evaluación formativa, está diagnosticando, ¿cierto? Y cuando uno diagnostica al inicio de la asignatura, está tratando de ver las conductas previas de los estudiantes. Entonces, son situaciones que se pueden ir acomodando en distintos momentos y no esperar, digamos, se puede ir haciendo al inicio de cada unidad, si es que uno tiene dividido su currículum, o sea, su malla. Ahora, con respecto a la calificación, he estado leyendo un poco, interiorizándome en la discusión que existe, independiente del modelo de la U, que yo creo tenerlo más o menos claro en algunos aspectos, ¿ya? Pero con respecto al trabajo de la evaluación formativa, en la forma de calificar, si bien es cierto, juega un rol importante lo que decía Gabriela, la retroalimentación, ¿cierto? Pero también uno puede hacer una evaluación formativa retroalimentando, ¿cierto? Con rúbricas, con distintos elementos, cómo se está haciendo el trabajo, siguiendo, monitorizando un poco el desarrollo del estudiante, pero también
a partir de una evaluación formativa nosotros también podemos evaluar con notas y viceversa, plantear el objeto de análisis, que en este caso sería un contenido, podría ser alguna actividad, y jugar con eso. Y yo lo he visto que es parte del análisis que se hace con respecto a la evaluación por competencia y asociándolo al sello de la universidad. Y por eso hace un momento escribí ahí el autoaprendizaje y el desarrollo del trabajo autónomo, que en el caso de la universidad se potencia en las competencias sello, porque se dice que el estudiante tiene que ir, una vez que se titula, digamos, en una carrera técnica, también tiene que tener la capacidad, o debemos haberlo motivado, ¿cierto?, para que él siga su aprendizaje en el área de su desarrollo. Entonces, el aporte del proceso evaluativo, si es que, por ejemplo, en este caso sacamos lo que es sumativo, podemos jugarlo o podemos trabajarlo orientándolo desde el diagnóstico y de la evaluación formativa, con o sin nota, porque eso es parte como decía, de la lectura y de la controversia que hay entre por ahí lo leí, lo escribí incluso en el Pew, esta controversia que existe entre los que defienden la postura formativa de la sumativa, viceversa, los que le ponen demonios al proceso de evaluación, y, y si nosotros estamos abiertos, en resumen, y terminando la idea, y si nosotros estamos abiertos a incorporar, considerando el modelo educativo de la universidad, que no es muy ajeno a otras universidades, por ahí hay algunos libros que ha sacado la Universidad del Desarrollo, la Universidad del Biobío, con respecto a su metodología de trabajo por competencias, y todas plantean o dejan abierto ese espacio en que depende cómo nosotros tomemos la definición de lo que es la diagnosis y de lo que es la formación en general. Entonces, yo, tomando lo que mencionaban ustedes, eso que conversaban ahí de si se pone nota o no se pone nota en una evaluación formativa, yo creo que se puede jugar con eso. Porque a partir, por ejemplo, me acuerdo, para terminar, de un trabajo que se aplicaba mucho cuando se enseñaba tiempo atrás la sistemática en zoología, que es en resumen, las relaciones evolutivas que existen entre los distintos animales. Que es súper complejo analizarlo. Entonces, ¿cómo lo hacían algunos profesores de la línea prácticamente alemana, inglesa, que era vertical? Pero también en ese momento usaban trabajos o situaciones formativas, como por ejemplo, plantear un problema y a partir de ese problema que los estudiantes tomen antecedentes, ¿cierto? Y hagan una presentación después en donde ellos tomaban la teoría, que era muy dura, ¿cierto? Y la llevaban a cómo hacer resúmenes para poder entender más fácil lo que se puede ahora también llamar el uso de diagramas de flujo, etc. Y eso también era formativo, y después de eso se aplicaban generalmente pruebas de la metodología que usaron los estudiantes versus el contenido duro, digamos, que era prácticamente memorizar. Pero estas eran herramientas para llegar, para que los estudiantes solo puedan tratar de llegar a la memorización, por ejemplo. Entonces, bueno, lo planteo como términos generales para no aburrir, el hecho de que este juego con la diagnosis y la evaluación formativa es bastante interesante y es un nicho sumamente grande que está, y ahora siendo ya concreto, de acuerdo a algunos artículos, el 50%
está trabajando en potenciar la educación sumativa, y el otro 50 la evaluación formativa, mezclando los conceptos. Y ese es un estudio que por ahí tengo el artículo, salió hace poquito, donde está mencionando quién va ganando en el área de mantener o cambiar los paradigmas en evaluación. ¿Ah? Así que, no sé, con eso quería tratar de aportar un poquito a que en caso personal me gusta mucho la evaluación formativa, y después también jugar con la evaluación por números. ¿Ah? Así Sí. que, Gabriela, como dices por ahí, voy a buscar el artículo y lo voy a compartir. ¿Tiene que Ya, ponerlo en el foro, profesor? ya, perfecto, por ahí lo voy a Sí, sí. llegar. Tengo Muchas harto de gracias. eso. Sí, sí. Es una línea que quiero por ahí tratar de potenciar con alguien que le guste. Sí. Así que eso Muchas sería, gracias. disculpen, me ha tomado mucho tiempo. Gabriela. Sí, o sea, es interesante también la discusión respecto de la evaluación formativa y evaluación sumativa, la evaluación diagnóstica, ¿cierto? De cuándo aplicar, de qué implicancias tiene, ¿cierto? Incluso si lleva o no acá, yo he sido testigo de grandes discusiones al respecto, porque también la evaluación y la forma en la que la aplicamos dice mucho respecto de las nociones de aprendizaje que tenemos. Entonces, claro, acá la evaluación formativa puede tener ponderación, pero eso tenemos que abordarlo como una oportunidad. Sin embargo, lo relevante es que la retroalimentación del proceso, ¿cierto?, sea lo más rápida posible. Esa es la función de la evaluación formativa, que la y el estudiante sepa cómo va y qué necesita mejorar, ¿cierto?, en el desarrollo del proceso de aprendizaje. Y no que llegue a la evaluación sumativa, ¿cierto?, esta especie de culminación y de recogida mayor de evidencia para que pueda saber dónde necesita o qué necesita reforzar. Porque además, y como lo vamos a ver a continuación, aquí me voy a quedar, voy a hacer un pequeño paréntesis, pero como lo vamos a ver a continuación, la retroalimentación no siempre es efectiva. Y aquí las y los invito a pensar y a tomarse un minuto para que puedan ustedes evaluar de qué manera retroalimentan los procesos evaluativos. Lo vamos a conversar en unos minutos más. Ahora, Ricardo me comentaba que en algunas instancias y conversaciones que ha tenido con algunos y algunas académicas, surge la duda respecto de esta diferencia entre la técnica, la actividad o el procedimiento de evaluación y el instrumento de evaluación. Entonces, tomamos este ejemplo que es una programación, ¿cierto? Una planificación real que hizo un profesor de una asignatura, me imagino que de estadística o algo parecido. Y acá queríamos hacer ese alcance para que podamos despejar dudas, y es que las hay aún, en cómo declaramos en el programa de asignatura la evaluación. Una cosa, primero, el proceso de evaluación, la planificación del proceso de evaluación tiene que surgir necesariamente de los resultados de aprendizaje. Y tiene también que surgir de la forma en la que se desarrollaron esos resultados de aprendizaje, o sea, de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Eso en primer lugar. ¿Cómo lo declaro? En el programa de asignatura, formato H. Tengo que indicar, tengo que decir, ¿cierto?, de qué manera voy a evaluar, ¿cierto? ¿Cuál va a ser mi actividad? ¿Cuál va a ser mi técnica? ¿Cuál va a ser mi procedimiento? En este caso, lo que está declarado, podríamos haber buscado algo más claro, de todas maneras, pero quisimos utilizar este ejemplo porque es real, ¿ya? Que efectivamente así se planteó, y está muy bien también. Acá se mencionan dos evaluaciones, una sumativa y una formativa en esta unidad.
La evaluación sumativa, o la formativa en primer lugar, se va a desarrollar, ¿cierto?, mediante una prueba oral. O sea, acá se va a interrogar a las y los estudiantes. Esa es la actividad de evaluación. ¿Cómo voy a recoger la información? La voy a recoger mediante una interrogación, una prueba oral, le llama el profesor o profesora de esta asignatura, ¿cierto? Y describe además que va a hacer preguntas breves al cierre de cada clase. ¿Cómo va a evaluar, ¿cierto? ¿De qué manera va a analizar la información que recoja? Con una pauta de interrogación. La diferencia entre la técnica, la evaluación y el procedimiento es que efectivamente estos corresponden a la actividad que voy a aplicar, la actividad en la cual mis estudiantes van a demostrar lo que saben y cómo lo saben. El instrumento de evaluación es el instrumento objetivo en el cual sistematizo los indicadores que estoy buscando medir. Esa es la diferencia. Y es importante que en cada una de las unidades, si es que así ustedes lo estiman pertinente, indiquen, ¿cierto?, mediante qué técnica, actividad o procedimiento van a evaluar. Voy a evaluar con un debate, la actividad es un debate, pero el instrumento de evaluación es una rúbrica. Son cosas distintas, pero que están evidentemente relacionadas. Ahora, retroalimentación de la evaluación. Con esto vamos a ir a la pausa, ¿te parece, Ricardo? Ya, después de esto. Sí, después de esto. Bien. Retroalimentación. Lo hemos mencionado, ustedes lo han mencionado también en el chat, o levantando la manito, o interviniendo, como a ustedes mejor les parezca. ¿Cómo retroalimentan a sus estudiantes? Yo suelo, volver a la misma o prueba o pauta o ensayo y todo, y suelo poner lo que hubiera esperado que mis estudiantes contestaran o dijeran. Okay. Y eso lo compartimos juntos, o si es pregunta por pregunta, o resolviendo las dudas inmediatamente. Suelo hacer eso de forma muy, muy directa y personalizada. Si es una prueba, por ejemplo, si fuera una prueba escrita o un taller X, la pregunta X o el ejercicio o el caso y lo que se hubiera esperado que hubiéramos todos entendido de forma común. Profesora Yasmín. Hola, sí, yo la verdad es que en las pruebas, al igual que durante las clases, bueno, yo enseño inglés, entonces la retroalimentación o la corrección indirecta es parte de las clases. Entonces, constantemente estoy retroalimentando y en las pruebas lo que hago es que cuando hay, por ejemplo, algún aspecto muy generalizado, porque en las pruebas las alternativas correctas o las respuestas las voy dando ahí mismo en la prueba, por ejemplo, alguna opción que fue correcta o la palabra que correspondía, pero cuando hay una, por ejemplo, algo que se generalizó, ese aspecto lo tomo y lo vuelvo a revisar en clase sin necesariamente volver a revisar la prueba, sin necesariamente tener la prueba, pero sí dirigiéndome a la prueba, o sea, mencionando que fue lo que se evaluó, pero de manera colaborativa. Entonces, eso es lo que hago yo, pero solamente con aspectos que son muy generalizados y que es importante aclarar. Muchas gracias, profesora. Antes de darle la palabra al profesor Hugo, solamente leer una intervención. Bueno, el profesor Pedro en el chat ha mencionado también de que él realiza una pregunta dirigida antes o al final, ojalá a todos y a cada uno de los presentes, ¿no? A los estudiantes, preguntas dirigidas. Y la profesora Magdalena agrega que cuando enseña un instrumento, está en constante proceso de retroalimentación, logro y avance, ¿no? Está todo el tiempo ahí más bien de manera continua volviendo a constatar. No hace pruebas, me imagino que no hace pruebas entendidas como prueba escrita, ¿no? De esa manera, ¿no? La clásica prueba de esa manera. Pero los estudiantes trabajan clase a clase, van siendo calificados. Ahí hace calificación de la evaluación formativa, diría el profesor Patricio, ¿no?
en ese sentido. Volviendo a la polémica, ¿no? Está bien. Sí, de acuerdo a su trabajo. Perfecto. Profesor Hugo, por favor. Ya, sí, yo creo que la retroalimentación puede darse en el caso particular, cuando inicio mis clases, un día cualquiera, siempre retomo ya la clase del día anterior, como para hacer un diagnóstico si los alumnos no entendieron algo y poder reforzar eso. ¿Ya? También después de cada evaluación escrita, hay una prueba, ¿cierto? La prueba modelo que le llamamos, ¿ya? Y al entregarle los resultados al alumno o a los alumnos y alumnas, siempre corroboramos la prueba modelo con la que ellos, ¿cierto?, desarrollaron. Creo que eso, desde mi punto de vista, ¿cierto?, una retroalimentación. Muchas gracias, profesor. Sí. Claro, Gabriel. efectivamente. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya, me insegurizo. Sí, efectivamente. La retroalimentación es el proceso en el cual se implementan las estrategias que sean necesarias para acortar la brecha entre los resultados que se esperaban y los resultados que se lograron. O sea, la retroalimentación implica la acción, implica que se tomen las medidas necesarias para que una vez que se obtengan los resultados de la evaluación y ustedes tengan un panorama respecto de cómo fue el desarrollo de los resultados de aprendizaje en sus estudiantes, puedan asegurar que estos resultados efectivamente se desarrollen. Ahora, ustedes podrían apelar, y ahí también depende de muchas variables. Por ejemplo, depende de la realidad del grupo curso. O sea, si estamos frente a un grupo de estudiantes que aborda de manera autónoma su aprendizaje, de pronto vamos a poder evidenciar y que ellos y ellas tengan claro qué es lo que falta para que puedan abordarlo considerando esta autonomía, o tomar las acciones necesarias dentro, ¿cierto?, del tiempo presencial para lograr estos resultados de aprendizaje. Esto tiene varias implicancias. Por ejemplo, y la más importante, tiempo. O sea que luego de cada evaluación deberíamos tener el tiempo necesario para poder retroalimentar. Tal vez, y aquí es una pregunta casi retórica, deberíamos planificar el semestre pensando, ¿cierto?, en el tiempo para la retroalimentación. Ahora bien, ¿qué se puede retroalimentar? En el CIBEDU, en el material que les dejamos, hay un PDF que dice material complementario y ahí hay 3 textos que son bastante pertinentes respecto de la retroalimentación bajo el enfoque por competencias, no de acá de la U, sino que a modo general. Así que se los recomendamos para que puedan leerlo. ¿Qué se puede retroalimentar? Y esto también depende de los resultados de aprendizaje y depende del proceso evaluativo en sí mismo, ¿cierto? Pero un producto, entonces cuando, por ejemplo, la profesora Tatiana nos dice, yo lo que hago es que pongo comentarios en el ensayo o pongo comentarios en la prueba escrita, ahí se está retroalimentando el producto, ¿cierto? Se puede retroalimentar el proceso y ahí nuevamente vamos a lo que decía el profesor Patricio, que podemos retroalimentar en todo momento, ¿cierto? O incluso podemos retroalimentar la autorregulación, le llama esta autora, a la cual nos referimos en este texto, o sea, en esta lámina. Pero también respecto de la actitud y de la forma en la que él o la estudiante abordó el proceso, ¿cierto? Entonces, no solo centrarnos, o la invitación que se nos hace no es solo centrarnos en la retroalimentación del desarrollo de la habilidad,
¿cierto? O de la competencia que estamos desarrollando, sino que a la que estamos apuntando, ¿cierto? Sino que también a cuál fue el desempeño del estudiante respecto de este proceso. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para una retroalimentación efectiva? Cuando yo leí esto dije, ah, interesante, aquí nos van a dar un paso a paso de cómo retroalimentar. Y la verdad es que no. La verdad es que lo que hacen estos autores es proponer ciertas características que deben estar presentes en la retroalimentación. Y también lo que plantean, y es interesante verlo de esa forma, es que la retroalimentación es casi una actividad que debería darse de manera individual con las y los estudiantes, entendiendo que cada quien tiene su propio proceso, ¿cierto? Y que la forma en la que se abordan los instrumentos o las actividades de evaluación son distintas, ¿cierto? Ahora, ¿qué retroalimentar? Lo tenemos ahí, productos, procesos o el desempeño de las y los estudiantes, la autorregulación. ¿Cuándo retroalimentar? Ahí depende, ¿cierto? Depende del proceso de la evaluación que estamos aplicando. ¿Y cómo retroalimentar? Y aquí es súper interesante. Cómo retroalimentar es fundamental, ¿cierto? Para que sea efectivo. No sé, por ejemplo, profesora Tatiana, si la retroalimentación que usted hace de manera escrita, me imagino, en los ensayos o en las pruebas, etcétera, ha logrado ser efectiva, ¿cierto? Para los estudiantes es valioso. ¿Qué evaluación hace usted? De hecho, cuando tú mencionabas que hay algunos estudiantes que de forma autónoma pueden, por ejemplo, percibir su propio proceso de retroalimentación, yo generalmente hago lo que les comentaba anteriormente porque a muchos de mis estudiantes necesitan, no sé cómo decirlo, pero como la instrucción directa o literalmente lo que ellos esperaban que fuera correcto. Y por eso me ha resultado bastante el hecho de conversar cada uno de estos espacios con ellos de forma muy como guiada, por así decirlo, dentro de la conversación, por supuesto. Y también he usado, por ejemplo, en algunas oportunidades he usado de juntar o unir el común denominador de muchas respuestas que ellos dieron, correctas o no, y mostrarlas y conversar sobre eso, porque a muchos de los estudiantes me ha pasado que necesitan escuchar o decir, ah, esto era lo que tenía que responder. Y entonces he usado como esa lógica y tengo la sensación de que me ha servido, pero más le ha servido a ellos para realmente decir, ah, ya, por aquí era, ah, me faltaba esto. Y he usado como esa técnica de conversar o pregunta por pregunta o taller por taller o caso por caso, o juntar a aquellos que muchos o muchas pusieron la misma o dejaron de colocar este otro tema. Me ha resultado, creo yo, en beneficio más de ellos que mío. Claro, debe implicar mucho tiempo también. Sí. Entonces, claro, la retroalimentación, proceso, ¿cierto?, para implementar las estrategias que sean necesarias para lograr los resultados esperados, ¿cierto?, versus los resultados que se obtuvieron. Y muy importante, la forma en la que se retroalimenta. Y esa forma, no existe una manera correcta, ¿cierto? No existe una receta para la retroalimentación, sino que, como mencionábamos, depende. Depende de las características de sus estudiantes. Depende, como bien decía la profesora Tatiana, y por eso le hice esta pregunta, porque depende de lo que las y los estudiantes necesitan. Depende del conocimiento que tengamos respecto del grupo con el que estamos trabajando en este momento preciso. Aquí está. Entonces esta es la tarea número 3 respecto al trabajo de hoy. Y dice más o menos así: el propósito de esta actividad es reflexionar en torno a las experiencias con el diseño de procesos evaluativos. Aquí asumimos que todos ustedes han tenido un grado de experiencia en el diseño de evaluaciones, y si no lo han tenido, también podemos elaborar una reflexión en parte a un escenario, en este caso real, sobre el cual tenemos que
ponernos en situación docente. Aquí entonces una actividad grupal, vamos a hacer grupos distintos en esta ocasión, analizando el siguiente caso. Y dice así: en una asignatura X, cualquier asignatura dictada el primer semestre de 2022 en el Campus Patagonia, se evaluará el logro de los siguientes resultados de aprendizaje. Y aquí nosotros intencionamos dos resultados específicos. El primero dice: es capaz de identificar un problema organizacional en el contexto del desempeño profesional. Es capaz de identificar problema organizacional en el contexto del desempeño profesional. Laboral podríamos también decir. Aquí no, el capaz. Es capaz, el siguiente es capaz, vamos a arreglar inmediatamente, es capaz de jerarquizar la información levantada respecto del problema organizacional, anterior por cierto, para facilitar la toma de decisiones. Un trabajo en este caso de jerarquizar información. Ese sería el resultado de aprendizaje al finalizar esta unidad. Para esto, el programa de asignatura indica que el logro de los resultados de aprendizaje debe ser evaluado mediante una prueba escrita, esa sería la forma, que contenga preguntas de selección múltiple y una pregunta abierta, la cual tiene como propósito que los estudiantes describan los pasos utilizados para el levantamiento de la información. La pregunta abierta está un poco más especificada. ¿De qué se tratará? El instrumento con el cual se realizará la evaluación es una rúbrica que solo será aplicada en la pregunta abierta. Esta evaluación es sumativa, realizada al término de la tercera unidad de aprendizaje, podemos decir casi como en la segunda mitad del semestre, por supuesto, con una ponderación del 20% de la asignatura. Finalmente, para la retroalimentación, el docente deberá comentar las respuestas directamente en las pruebas escritas de los estudiantes. Entonces, en ese diseño, la manera en que se va a retroalimentar va a ser comentando en las pruebas de manera escrita. Podemos decir incluso con el lápiz, ¿no? El profesor va a comentar allí. A partir del caso de este diseño, identifique entonces en grupo los siguientes elementos. Primero, ¿cuáles son los resultados de aprendizaje? La verdad es que ya están dados, ¿no? Eso no hay nada que hacer ahí. La actividad, la técnica o el procedimiento de la evaluación. Aquí, de acuerdo a la nomenclatura que ustedes más han utilizado. Yo entiendo que por el diseño de los programas de asignatura hablamos de procedimiento. ¿Ya? Entonces, eso está establecido de esa manera, como procedimiento. Instrumento de evaluación. ¿Cuál es el instrumento que se utiliza aquí? ¿Qué tipo de evaluación es? ¿Cuál es el momento en que se aplica esta evaluación? ¿Y cuál es la estrategia de retroalimentación? Si se fijan, la verdad es que es un trabajo de organizar la información que está explicitada en el párrafo anterior. Y aquí viene lo interesante, la verdad. Y en grupo van a hacer esto, van a evaluar la pertinencia. Eso va a ser un trabajo de evaluación de pertinencia de la actividad de evaluación y de la estrategia de retroalimentación. Entonces, estos son dos aspectos que hemos conversado previamente. Primero, ustedes van a evaluar qué tan adecuado es para los fines declarados en los resultados de aprendizaje que se evalúe mediante la actividad que está propuesta allí, que es esta prueba escrita de selección múltiple más una pregunta abierta. Y la estrategia con la cual también este diseño dispone retroalimentar los conocimientos, el grado de logro de los resultados de aprendizaje durante el desarrollo de la unidad. Ustedes van a ver si es deficitaria, si es conveniente, y por qué, ¿no? En cada caso, a nivel evaluativo, por qué sería conveniente hacerlo como está planteado, tal vez reformular algún aspecto, tal vez reformularlo completamente. Allí ustedes libremente van a ponderarlo. Y lo último, para complementar esta indicación, es que si los resultados de aprendizaje parecen demasiado abiertos, muy poco específicos en un sentido disciplinario tal vez, también ustedes pueden complementar la información con algún grado de precisión. ¿Qué quiere decir esto?
que si no les dicen nada, por ejemplo, en el contexto de desempeño profesional, ustedes le especifiquen qué tipo de desempeño profesional particular. ¿No? Y si tal vez problema organizacional todavía es muy amplio, especifiquen también el tipo de problema organizacional puntual al cual ellos serían capaces de identificar. Y cuando habla de información levantada, ¿cierto? Levantamiento de información, también ustedes pueden especificar aún más qué clase de información se refiere este resultado de aprendizaje. Entonces, lo que vamos a tener aquí probablemente es varias evaluaciones en virtud de la manera en que ustedes se hagan cargo de estos resultados de aprendizaje, los amplifiquen, los expliciten, los precisen, de acuerdo a las decisiones que tomen en el grupo. Y lo más probable es que en el grupo no estén juntos por carreras, ¿no? Lo más probable es que haya de todo. Así que eso también le va a dar riqueza y obligar un poco a tomar algunas decisiones con respecto a estas dos preguntas finalmente, que son la parte interesante de este trabajo. Sí, Sí. tenemos que identificar esa complejidad de la técnica y el procedimiento, ¿verdad? No, decíamos que a veces se llama actividad, a veces técnica, a veces procedimiento. Ah, ya. Ah, ya. No necesariamente entonces aquí. Ya, Sí, esa es, al perfecto. menos en los programas de asignatura se habla de procedimiento. Ya. Sí, Procedimiento sería la prueba escrita. claro. Sí, Ya. sí. Allí usualmente hablamos de procedimiento práctica, oral o escrita, de esa manera. O alguna de ellas asociada, sí, práctica oral, escrita, práctica, etcétera, en varias formas. Que en el fondo se entiende como la forma en que los estudiantes van a demostrar lo que saben. Claro, sí, Ok, sí, sí, exactamente. perfecto. Claro, y puede ser incluso al ser de selección múltiple, puede que la respuesta ya sea muy dirigida Ujú. en función a lo que se puede preguntar, po, porque eh, no da como a que el alumno pueda hacer un análisis mayor y como se podría dar, por ejemplo, en un estudio de caso. Ya. Estamos considerando acá, bueno, que creemos que la primera parte podría ser un tanto muy cerrada el tema de la selección múltiple. Lautaro propone, y estamos de acuerdo en ese sentido con Pedro, en que quizás un estudio de caso hubiese sido una opción o un instrumento, un procedimiento que hubiese permitido poder evaluar quizás de mejor manera los resultados de aprendizaje. Eso estábamos conversando. ¿No les parecieron ambiguos los resultados de aprendizaje como para precisarlos tal vez un poco más? ¿O se entienden cómo están? Yo encuentro que están bien, ¿Están pero bien? que al momento de tratar eh, digamos, de enmarcarlo dentro de una evaluación como el tipo de selección múltiple, Ujú. como que traté de hacer el ejercicio y como que me costaba evaluar pero buscando otro instrumento como que adquiere mayor coherencia el objetivo de aprendizaje. Perfecto, perfecto. Tipo de evaluación sumativa, ¿está bien? Claro, porque llevaba nota, ¿no? Ponderación, decía Sí, pues, 20%. sí. Sí, decía Entonces, sumativa, ponderación, sí. claro. Y eso se coloca sumativa con ponderación 20%, ¿o no? No, sumativa está bien, es suficiente. Ya. Sí, Acá, al momento en que se aplicará, identificamos que era al término de la tercera unidad. exacto. Ahora, estrategia de retroalimentación. Aquí no, pues entonces dice el docente va a comentar directamente en las pruebas escritas, ¿cierto? Claro. Con atención personal o con atención directa o algo así, ¿no? Claro, porque no le va a escribir lo mismo a todos en las pruebas. Ujú. Sí, pues. Algo Ah, digamos, ya, más entonces, específico. individual. Sí, Retroalimentación individual. En las pruebas escritas, ¿cierto? Porque lo va a hacer en la misma prueba. exacto, exactamente. Ya. Entonces, perdón, Eleonora. Perdón. Entonces, Ricardo, la actividad técnica, procedimiento de la evaluación, ¿con qué nos quedamos para no confundirnos? Porque como no tenemos mucha habilidad en la nomenclatura que se maneja, o sea, por lo menos yo, ¿con qué nos quedamos? Procedimiento. Mm,
Mi Procedimiento. recomendación, sí, porque es lo que dicen los programas acá en el campus. Ya, perfecto. Así que, Procedimiento, sí, entonces. procedimiento, prueba escrita, eso ya con eso no resuelve la confusión conceptual. Sí, sí. Sí, pues, sí, cuesta un poquito tomarle el Y ritmo. además No esto sé. se actualiza, ¿ah? Entonces puede que el otro año digan, no, ahora los programas asignatura van a hablar de técnica. Y eso va a ser el chiste. Claro, Sí, sí. claro, Claro. porque instrumento me suena a mí como el medio, ¿cierto? Para obtener algo. El instrumento es, como decía la profesora Magdalena, finalmente lo más específico, que es por lo cual el docente va a tomar estas pruebas y finalmente medir las notas, ¿no? Medir el logro que está ahí Ya, en el ya. pseudo escrito, claro. Ya. Claro, claro. Bien. La pregunta número 1, que para el caso... Ay, profesor Ricardo, a ver, retírase. Ya, profesor Hugo, no hay ningún problema, muchas gracias. Que esté muy bien, nos estamos viendo pronto. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profesor. Chao. Dice aquí, a partir del caso, identificar primero los resultados de aprendizaje. El grupo de la profesora Tatiana podría irnos diciendo y luego vamos viendo si es que algún grupo tiene algo distinto. Ya, súper. Resultados de aprendizaje, colocamos que uno es identificar un problema, que los estudiantes sean capaces de identificar un problema. Segundo, es jerarquizar información. Ya, los que estaban dados, ¿no? Sí. Luego, en actividad, técnica, procedimiento, pusimos el procedimiento, la prueba escrita, y la técnica pusimos selección múltiple y las preguntas abiertas, o la pregunta abierta, supusimos. En instrumento de evaluación, la rúbrica. A ver, espera un poquitito, profesor. Perdón, Aquí perdón. tenemos algunas otras respuestas posibles en el actividad, técnica, procedimiento, la evaluación. Tal vez distinto a lo que dijo la profesora. ¿No? ¿No? Ya, perfecto. La idea es que entonces, si hay alguna diferencia, discrepancia, el otro grupo lo indique. Y así vamos viendo. En instrumento de evaluación pusimos rúbrica, identificamos la rúbrica. En tipo de evaluación identificamos que es una evaluación sumativa con la ponderación del 20% en este caso. El momento en que se aplicará esta evaluación, al término de la unidad, de la tercera unidad específicamente señalaba el caso. Y la estrategia de retroalimentación era comentar las respuestas con los estudiantes. Perfecto. Muchas gracias, profesora. ¿Hubo alguna dificultad aquí? ¿Algo que habría que mencionar? Yo creo que la dificultad, no sé si es solo mía, a mí me costó un poquito la parte de la actividad técnicas y procedimientos, que era lo que ustedes también en la charla y en el relato nos habían como comentado y hecho como una diferencia y un matiz. A mí personalmente me costó un poquito esa parte. Sí. Precisamente, bueno, le comentaba a algunos grupos que se usa de manera poco clara justamente esta diferenciación entre qué entendemos por actividad, por técnica, por procedimiento. Y yo les pedía que habláramos de procedimiento porque de esta manera está entendido los programas de asignatura para el campus, de la manera en que lo hemos trabajado en el campus. Pero puede que haya que precisarlo aún más, ¿no? en el futuro, que estamos entendiendo aquí, porque la técnica evaluativa es mucho más relevante como concepto que procedimiento evaluativo, ¿no? El procedimiento es algo casi como una cuestión muy concreta y la técnica engloba mucho más, ¿no? Y es más relevante en términos pedagógicos también. Así que una discusión abierta también. Igual disculpe profesor, para comentarles que uno de los aspectos que están en revisión en el plan estratégico institucional, que lo pueden revisar ahí en la página de Prorrectoría, es la actualización del modelo educativo. Y mucha de esta evidencia que vamos recogiendo desde ustedes
nos sirve para poder aportar a esa conversación respecto de la actualización del modelo, de la precisión conceptual, por ejemplo, que es muy importante de ir aclarando. Entonces, todo esto es es una evidencia súper importante. Está bien que lo hayamos descrito, que, que cuesta un poco entenderlo. Sí. Porque, ¿qué otros ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, de procedimientos? Escrito, oral, Práctico. Durante el práctico. tiempo se ha considerado, claro, prácticos, mixtos, escrito y oral, pero es bastante limitante, puesto que en realidad lo que ahí deberíamos declarar y lo que en realidad la experiencia nos ha indicado que se debe declarar es lo que Ricardo mencionaba, pues, o sea, la actividad mediante la cual vamos a evaluar. O sea, vamos a evaluar con un, no sé, trabajo de laboratorio, independiente cual sea, ¿cierto? Y ahí podemos entregar el detalle. Vamos a evaluar con un debate, por ejemplo. Vamos a evaluar con un ensayo, ¿cierto? Entonces, y en el ensayo, por ejemplo, le vamos a poner procedimiento escrito, pero es mucho más amplio que eso, es mucho más que un texto. ¿Profesora Yasmín estaba en otro grupo? Estaba en otro grupo. Yo estaba trabajando con Lautaro y Pedro. Perfecto. Con respecto a la pertinencia de la actividad, nosotros creemos que basándonos en la naturaleza de los resultados de aprendizaje, creemos que quizás una evaluación escrita con alternativas de selección múltiple podría haber sido reemplazada por quizás algún otro instrumento de evaluación. Ya que creemos que las alternativas como que limitan un poco, son muy cerradas. Es un instrumento que le da poca libertad al estudiante para poder expresar un poco más. Y recordemos que los resultados de aprendizaje era identificar y además jerarquizar. Entonces, en las alternativas nosotros proponíamos un instrumento más amplio, como por ejemplo un estudio de casos, que Lautaro comentaba que trabajar todo con ese tipo de instrumentos. Sobre todo si pensamos, por ejemplo, en el tipo de en los resultados que se esperan. Por ejemplo, con respecto a la jerarquización, también pensábamos que podía ser un poco difícil jerarquizar en ese tipo de ejercicios con ese instrumento. Por lo tanto, pensamos que, por ejemplo, para jerarquizar se podían utilizar estrategias de índole más cuantitativo, utilizar gráficos, etc. Eso es lo que comentamos nosotros con respecto a la pertinencia de la actividad de la evaluación. Sí, llegamos también a algo parecido, como dice el profesor, ahí, que pensamos que la selección múltiple quizá era un poco redundante o no era muy práctica para los resultados de aprendizaje propuestos, y también quizás un poco reiterativa, porque en la rúbrica, la rúbrica aplicada en la pregunta abierta parece ser un poco más suficiente que la selección múltiple. Un poco lo que pusimos. Y con respecto a la estrategia de retroalimentación, que con esto vamos cerrando también la sesión de hoy. Profesora Magdalena, le doy la palabra para que nos diga qué pasa allí con la estrategia de retroalimentación. Si es que lo percibe como adecuado o tal vez mejorable o cómo. Yo creo que es mejorable la estrategia de retroalimentación. Creo que es cuando más el estudiante aprende, es cuando está evaluando lo que evaluó. Y en ese sentido es necesario trabajar en eso como parte del proceso de evaluación. Porque además cuando el alumno siente, cuando termina la evaluación, el alumno siente que ya terminó la evaluación. Entonces el compromiso que tiene para lo que viene después es menor. Como que no sé si tienen la misma experiencia, pero pasa que uno ya les puso la nota y ya sueltan. Entonces, si está integrado al proceso de evaluación la retroalimentación, como con alguna lista de cotejo o con algún proceso como más armado,
como que se completa mejor el proceso, po. Muy breve. Claro, cuando trabajamos con la profesora Eleonora igual y la profesora Magdalena, también vimos el hecho de que está bien utilizar a lo mejor la rúbrica para esa respuesta en forma individual a los alumnos, ¿ya? Pero de acuerdo a los resultados de aprendizaje, vimos también que la idea era, ¿por qué no hacer una rúbrica después grupal? Porque como ellos están tratando de identificar, jerarquizar, claro, retroalimentación, entonces sería una retroalimentación grupal, bueno, práctica, para que comparemos y con eso también aportamos un poco la autoevaluación, porque cada alumno, ¿cierto?, tiene una idea, y si lo hace grupal, construimos lo que nosotros esperamos de ese resultado de aprendizaje. Más o menos por ahí era lo que habíamos visto con el equipo, sumado a lo que decía la profe Magdalena. Mira, complementando un poquito lo que hablaba la profesora Magdalena y el profesor Patricio, bueno, yo quería comentar que las rúbricas las encuentro yo súper útiles, sobre todo para tener ese como objetividad, que por ejemplo las preguntas abiertas puede ser un poco difícil, o en presentación, etcétera. Yo recuerdo, y aquí en relación a lo que decía el profesor Patricio, que en la universidad en algún ramo yo tuve una profesora que nos hacía crear las rúbricas en conjunto, es decir, todo el curso creaba la rúbrica antes de la evaluación. Quizás, por ejemplo, en esto como era prueba, quizás era un poco difícil poder optar a eso, pero yo lo considero una muy buena estrategia, ya que, como dice el profesor Patricio, los estudiantes pueden saber qué es lo que se espera, cómo tienen que trabajar, y también son parte como del proceso por el cual ellos van a ser evaluados. Yo lo encuentro una súper buena estrategia, sería muy provechoso poder sacarle, o sea, sería muy, muy bueno poder sacarle más provecho a las rúbricas. Así que no, era eso más que todo un comentario. Muchas gracias, profesor, efectivamente. Yo creo que empezamos a cerrar. Sí, obvio, dice. Bien. Sí, se nos cayó la noche literal, ¿no? De a poquito. Y además la hora. Y el temporal. Bueno, en Valdivia hay temporal. Gabriela está en Valdivia, ya todo se está cayendo a pedazos. Acá en Coyhaique está ¿En todo tranquilo, serio? ¿no? Por ahora. Sí. Allá llueve. Sí, allá llueve. Sí. Sí. Pero bueno, por lo Sí. pronto, Gabriela, por favor. No, yo solo quiero agradecerles a todas y todos la participación. Estamos con ustedes de cierta forma piloteando un cambio en el curso, en la forma en la que se hacía el curso, en los contenidos, ¿cierto? También. Seguramente nos faltó mucho, y la retroalimentación que ustedes puedan hacer de esto va a ser fundamental para que podamos ir mejorando esta instancia. Sin embargo, siempre para mí es un agrado trabajar con las y los académicos del Campus Patagonia. Así que muchas gracias por toda la participación, sobre todo, y los aportes. Y espero que sigamos trabajando en otras instancias juntos y juntos. Eso por mi parte. Nuevamente, muchas gracias por todo, su participación, su compromiso, sus palabras, y nos vemos pronto. Así que estén bien, abrazos. Gracias. Gracias. Saludos, Muchas gracias. chao. Chao. Muchas Muchas gracias. Saludos, buena semana. Igualmente, Buena chao, semana. chao.